Saludos. Bienvenidos de vuelta a el desarrollo de los temas legales en materia de derechos de autor. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gusto para mí estar con ustedes. Vamos a retomar lo que dejamos inconcluso en nuestra cápsula anterior para continuar desarrollando los temas más sobresalientes sobre la figura del derecho patrimonial que el autor de una obra literaria o artística tiene por el derecho de serlo, o a aquellas personas que por la transmisión de este derecho, debido a ser causahabientes del mismo, como ya lo definimos en momentos anteriores, pueden tener esta facultad, así como el desarrollar los diferentes supuestos por los que se puede transmitir este derecho patrimonial y qué situaciones usted como empresario, como la cabeza que dirige los destinos de su actividad mercantil de negocio, permitirán proteger los intereses de su empresa, de usted, y a la vez proteger los intereses de aquellas personas que trabajan para usted, que desarrollan todas esas ideas que tienen un capital intelectual enorme, que les permitirá desarrollar perfectamente lo que ustedes decidan desarrollar en su negocio. Continuando con la lámina número 12 de su material de apoyo, ustedes encontrarán en la misma diferentes conceptos que hemos venido desarrollando en el transcurso de estos minutos. El establecer que podrán desarrollar los derechos patrimoniales el autor, sus herederos o cualquier otra persona a la cual se le haya transmitido este derecho patrimonial es uno de los contenidos de esta lámina. El mencionar que el derecho de autor es irrenunciable es un tema que constantemente hemos estado comentando en el transcurso de este apartado específico de los derechos de autor. El que el autor o los autorizados a través de ser herederos o ser causahabientes tienen el derecho de obtener una regalía, ya entendida esta en momentos anteriores, es otro de los conceptos que esta lámina nos aporta. El tema importante que podemos analizar después de lo ya desarrollado es que esta regalía será pagada directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las obras directamente al autor o a la sociedad de gestión colectiva que lo represente. Las sociedades de gestión colectiva, solo para que ustedes lo conozcan, son sociedades o grupos que son reconocidos por la Ley Federal de Derechos de Autor, que le permiten representar a ese creador, artista, intérprete o ejecutante que haya desarrollado una obra creativa, para que pueda defender sus derechos y pueda establecer y buscar la compensación justa correspondiente a través de la regalía que le permita el poder explotar su ejercicio del derecho patrimonial. En México, las sociedades de gestión colectiva están reconocidas por la ley y tienen una personalidad que puede permitir representar a los autores, creadores, artistas o ejecutantes de temas de derechos de autor. El importe de la regalía deberá convenirse directamente entre el autor, o en su caso la sociedad de gestión colectiva que ya referimos, y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de las obras. A falta de convenio, el INDA deberá establecer una tarifa conforme a ciertos procedimientos que establece la ley. El punto importante de este apartado es que la regalía, si se desarrolla entre el autor y entre la persona que va a difundir y publicar la misma, es absolutamente de acuerdo a la negociación entre las partes. Sin embargo, la propia ley establece algunas condiciones que son irrenunciables y que no pueden dejarse atrás para el desarrollo eficiente de una buena negociación en estos temas de derecho de autor. El que exista una asesoría legal nula o deficiente en el tema de derechos de autor puede repercutir en pérdidas económicas serias para aquella persona física o moral, entendiéndose esta
una sociedad mercantil que tenga que desarrollar las actividades que le impliquen su giro de negocios con base en el ejercicio de derechos de autor, con base en la imagen de personas, con base en la idea redactada por una persona, por el desarrollo de un ejercicio o el crear cualquiera de los supuestos que ya desarrollamos en el apartado consecuente. Las fotografías, las imágenes, las obras, la danza, la arquitectura, las historietas, las caricaturas, son tan solo algunos ejemplos de lo que se puede proteger en materia de derecho de autor. Y usted tiene que estar perfectamente preparado para que en la negociación de ese derecho de autor que usted va a utilizar no se contravenga lo que la ley establece y se le pueda permitir desarrollar de manera conveniente su actividad comercial. La consecuencia de un mal convenio en cuestión de transmisión de derechos patrimoniales implica en México en un principio una situación de carácter conciliatorio supervisada por la autoridad competente, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ya referido, del cual es proveniente de la Secretaría de Educación Pública, y posteriormente una serie de procedimientos administrativos en materia de infracciones al comercio que implican aseguramientos del material, clausuras e inclusive si hay reincidencias por parte de la persona que incumple otorgar la regalía debida al autor en delitos que pueden representar penas privativas de libertad o mejor y mayormente conocido, cárcel. Por eso es fundamental que ustedes sepan qué es lo que debe contener sus contratos en el momento en el que se desarrollan estos temas de cesión de derechos patrimoniales. Continuando, en la lámina número 13 tenemos cuáles son las cuestiones que puede autorizar o prohibir la persona que cuente con los derechos patrimoniales de una obra literaria o artística, dentro de los cuales se cita la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares. El que tenga el derecho patrimonial puede decidir si lo hace o no. La comunicación pública de sus obras a través de cualesquiera de las siguientes maneras: que sea una representación, recitación o ejecución pública, la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento en el caso de obras literarias y artísticas, y acceso público por medio de la telecomunicación. A su vez, la transmisión pública o radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier medio conocido o por conocerse. Este último apartado le da la oportunidad, la ventana a la legislación de que si a través de lo avanzado de los tiempos y de las tecnologías que ahora nos acompañan, se puede establecer el que haya un nuevo medio a través del cual se pueda hacer esta difusión. 4. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otra forma de transmisión de la propiedad de los soportes materiales. Esto es, que ustedes, tenedores del derecho patrimonial, la vendan en diferentes circunstancias, como es el caso que hemos estado citando aquí. A través de un libro, a través de un audiocassette, a través de un DVD, a través de la transmisión de esa información por medios como la internet, la web o cualquier otro medio que se pueda establecer y ustedes véanlo a su alrededor. Existen diferentes formas de poder establecerlo. Continuando, cualquier utilización pública de la obra, salvo en los casos expresamente
establecidos por la ley. Me hace falta mencionar a su vez la importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización. ¿Por qué sucede un caso como este? Porque es posible que ustedes establezcan que la difusión de su obra sea para una zona geográfica determinada y que ustedes le transmitan su derecho patrimonial a otra persona distinta en otro país. Y si las personas que tienen el derecho patrimonial de venta en uno irrumpen en otro, entonces ahí hay materia de algo que se tiene que detener, o antes de la detención y que se genere el problema de que se establezca con toda prontitud y oportunidad cuál va a ser el espacio territorial por el cual se va a desarrollar esa obra. Es también muy válido que si su proyecto es en los 5 continentes, establezcan que va a ser global. Y de esa manera se evita en esas situaciones de el contenido de sus contratos que sea una situación diferente. Continuando, se establece la divulgación de obras derivadas, que también puede ser permitido o prohibido en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones. Ustedes recordarán que, por ejemplo, libros como el Código Da Vinci han sido llevados a la pantalla grande debido a que el autor de la obra permitió la adaptación de su libro a esa otra materia de protección de derechos de autor que es la cinematografía. Continuando, pasamos a la lámina número 14, donde establecemos cuál es la vigencia de los derechos patrimoniales. ¿Cuánto tiempo tengo para poder desarrollarlos? La ley en México es puntual, pues establece que las facultades a que se refiere el artículo anterior son independientes entre sí y cada una de las modalidades de explotación también lo son. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que vamos a desarrollar el uso de la imagen de una persona. Esta persona ha cedido el uso de su imagen para publicidades exteriores como las que encontramos en todas las ciudades mayores de cualquier nación, los panorámicos, pero que la persona que utiliza esa imagen no nada más la utiliza en panorámicos, que fue lo que el tenedor de la imagen o la persona que la autorizó fue lo que acordó. Me van a pagar X cantidad de dólares por permitir que mi imagen sea utilizada en panorámicos durante 3 meses en la zona geográfica de la Ciudad de México. Ahí se establece perfectamente cuáles son las condiciones por las cuales el derecho patrimonial es permitido, el que a través del pago de una regalía ustedes puedan utilizar la imagen para algún fin que ustedes deseen. ¿Qué pasa cuando esa imagen no es nada más eso? Es utilizada en calendarios, en folletos, en publicidad en periódicos, en publicidad en revistas, en publicidad en internet. Todas estas difusiones distintas crearán derechos paralelos al primero y por ende el autor, o mejor dicho, el tenedor del derecho patrimonial, podrá exigir de acuerdo a la ley el pago justo de la regalía que le corresponde por la fijación de su obra y divulgación en cada uno de los esquemas que hemos referido en este ejemplo. Por eso es muy importante establecer para qué se va a utilizar esa obra creativa con el tenedor del derecho patrimonial y en qué circunstancias. El hecho de que en un contrato se mencione que va a ser de manera indeterminada o con una vigencia indeterminada y no se le va a pagar
un solo centavo a la persona que autoriza el derecho patrimonial, va en contra de toda la fuerza que la Ley Federal de Derecho de Autor protege al autor mismo. El que venga en un contrato y el autor lo firme, como ya lo citamos, no quiere decir que eso tenga más fuerza que lo que la ley dicta. Existe la figura de la irrenunciabilidad del derecho de autor y por lo mismo es importantísimo que ustedes, como los empresarios que van a desarrollar estas obras, sepan que si de casualidad la asesoría que su abogado de confianza le ofrece le establece este tipo de cláusulas en estos convenios, esas cláusulas tendrán esa enorme debilidad legal que si se inician procedimientos para poder resolver esa diferencia, provocarán que esas cláusulas que establezcan estas cuestiones en contra de la ley carezcan de todo valor y por lo mismo queden sin efectos, teniendo que hacer al final del camino el pago de la regalía correspondiente aun y cuando su abogado le haya establecido que con una cláusula de esa fortaleza o de esa redacción pueda usted asegurarse en el uso de los derechos patrimoniales que le está solicitando a ese autor. En el apartado correspondiente de contratos se verán diferentes condiciones y seguridades que como tips con base en la experiencia práctica de un servidor y de nuestra firma hemos desarrollado. Excelencia Fervic, recordemos que tiene esa oportunidad de poder brindarles a todos ustedes la asesoría que necesiten a través de su pool de asesores expertos en diferentes especialidades. Y con mucho gusto el mismo instituto, el mismo colegio, está en la mejor disposición de poder resolver las dudas prácticas que ustedes puedan tener en el ejercicio de su actividad empresarial. Es por eso, y volviendo al punto del cual derivamos toda esta conversación, que es muy importante que el ejercicio de la obtención de su derecho patrimonial sea de acuerdo a la ley, porque de no ser así, el detrimento económico que ustedes van a tener por una mala redacción de una cláusula o por un intento de poder cerrar todos los riesgos legales, permita una situación diferente a lo que ya se estableció, lo cual no es recomendable, pues se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. Continuando, la vigencia de los derechos patrimoniales, ¿cuánto dura? La vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. ¿Qué ejemplos podemos citar de una coautoría? Cuando se desarrolla un libro por dos o más personas, es el ejemplo más claro de que hay coautores. Un ejemplo más complejo que no se desarrolla comúnmente, o más bien la industria en la que se desarrolla es muy específico y está excelentemente reglamentado, es en la industria del cine. Porque una película no es nada más el libreto que desarrolla un escritor. No es nada más del performance que hacen los actores frente a una cámara. Todo lo que tiene que ver con la producción, la gente que desarrolla los sets, la gente que desarrolla esas obras plásticas o artísticas, todos son coautores de un proyecto común que es una película. Y por lo mismo se establecen sus derechos morales cuando vemos la cortinilla al final de la película mencionando qué hizo cada quien, independientemente que se establezca por escrito, ya sea a través de sus representantes, que sean sociedades de gestión colectiva o sindicatos, o hablando de relaciones individuales con cada uno de ellos, cuáles van a ser las condiciones económicas para que se les pueda satisfacer el pago por el ejercicio de su actividad
que fue un granito de arena para lograr ubicar de una manera conveniente y correcta todo lo que tiene que llevar a feliz puerto el producto terminado de una película. Continuando, la otra forma de establecer la vigencia es 100 años después de divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, esto es, un titular que sea un causaviente, que se le ha transmitido el derecho patrimonial por alguna situación, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor. Y si éste ya se murió, corresponderá al Estado por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor en México, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. ¿Esto qué quiere decir? Si hubo compromisos previos firmados y redactados por escrito con todas las formalidades de protección que la ley infiere sin contravenir la misma, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, en ausencia de herederos o del autor mismo, tendrá la obligación de vigilar estos derechos y de respetar los que ya subsistieron con base en acuerdos previos. Continuando con nuestras láminas, bueno, nada más cerrar porque esto es muy importante. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo que ya citamos, la vida del autor y 100 años más o 100 años más después de divulgadas, la obra pasará al dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces cualquiera la puede utilizar sin necesidad de pagar un derecho patrimonial o regalía a persona específica. El ejemplo más exacto de este tipo de oportunidades de desarrollar esto es con la música clásica, que tiene más de 300, 400, 500 años de creación dependiendo del autor y de la obra, para poder utilizarla en diferentes situaciones que sean útiles para nuestros intereses. Continuando con la lámina número 15, establecemos que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por la ley, transferir sus derechos patrimoniales y otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Si ustedes otorgan una exclusividad, hay que adherirse a ella, establecer con la oportunidad de vida a qué estamos estableciendo esta exclusividad, a una zona geográfica, a un tiempo determinado, a un medio de fijación de imagen específica. Esto es muy importante que sus asesores los puedan llevar en este tipo de ejercicios para que, dependiendo de su proyecto de negocio, con toda oportunidad verifiquen qué es lo más conveniente y de esa manera puedan cerrar el círculo de manera correcta y no les cueste más dinero. Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa. Ojo, aquí no se trata de que en un contrato diga que será a título gratuito. No puede ser, aunque la intención sea muy buena por parte de todos. Y además temporal. Las condiciones donde se establezca en un contrato que serán por tiempo indeterminado son inválidas por todo lo que la fuerza de la ley establece. Y si se sigue un ejercicio como ese, implica una grieta que pueda repercutir en el pago de dineros que ustedes ni siquiera tenían programados por una deficiente asesoría en este tema. En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración, en ausencia que no se establezca en cuál es el acuerdo económico al que se va a llegar o del procedimiento para fijarla, en ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la determinarán los tribunales competentes. En este caso, en el de México, estamos hablando de que es una ley federal y por consecuencia los jueces federales se encargarán de determinar estas condiciones. Para hablar rápidamente de este tema técnico que le interesa mayormente a los abogados, las reglas que se desarrollarán para estudiar con precisión cualquier conflicto en esto
es con base en la Ley Federal de Derecho de Autor, con base en el Código de Comercio, con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de México. Verifiquen en sus legislaciones locales, con ayuda de sus abogados, cuáles son las reglas para poder determinar qué leyes se van a utilizar en el caso de tener que defenderse o atacar, dependiendo del caso, en una situación de derechos de autor que represente la intervención ya de un procedimiento judicial, de un juicio. Es muy importante que ustedes conozcan cuál va a ser el universo de las herramientas legales que van a utilizar para que su abogado defienda su posición. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse invariablemente por escrito. De lo contrario, serán nulos de pleno derecho. Su validez será reducida a 0. Y es muy importante para protección de los autores, que ese es el espíritu de esta disposición, que no se quede en un simple acuerdo de voluntades de manera verbal y un apretón de manos, donde se prometan una serie de cosas que al final no se puede demostrar con prueba documental que se van a cumplir. Valga la expresión, papelito habla. Y es muy importante que ustedes tengan ese documento que acredite qué condiciones son las que se ofrecen al autor, para que no vaya a haber una sorpresa que, insisto, les pueda repercutir económicamente. Cerrando este tema de derechos de autor, mencionamos que toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever, en favor del autor o del titular del derecho patrimonial, una participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate o una remuneración fija. En el caso de la industria de la música, por ejemplo, se puede establecer que el artista o intérprete tenga diferentes escalas de regalía dependiendo del número de discos que se vendan a través de su interpretación y de su imagen. El establecer, por ejemplo, y estoy hablando de cantidades ficticias, $500,000 simplemente por la ejecución y el uso de la imagen es una parte. Cuando se alcance 1,000,000 de discos en venta, tendrá una regalía de 80 centavos de dólar por disco. Hagan ustedes las matemáticas. Y si se alcanzan premios, reconocimientos o volúmenes de venta, que se puedan lograr cantidades mayores porque la disquera obtuvo un ingreso, una situación de adquisición de dinero importante debido a ese autor, ese intérprete y esa persona que ofreció su imagen e interpretación para el desarrollo de estas actividades. Ese es un ejemplo concreto que puede ser como una parte proporcional. Otro es, te voy a dar $5,000 y es suficiente, no te daré más. Son dos formas de poder negociarlo. Aquí lo importante, además del precio, es la temporalidad del compromiso, que ahorita lo vamos a desarrollar. Este derecho de que sea oneroso y no gratuito es irrenunciable. Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el registro público del derecho de autor para que surtan efectos contra terceros. Esto es vital, señores, es clásico de una situación mal llevada. Ustedes hacen un convenio de transmisión de derechos patrimoniales y no lo registran, lo cual conlleva una protocolización, y ustedes no saben que en paralelo y previo a ustedes existe otro convenio de transmisión de derechos con otra persona. Y esa otra persona sí lo protocoliza y sí lo registra. Entonces va a tener un mejor derecho la otra persona que ustedes. Por eso es absolutamente recomendable que se sigan las formalidades que establecen las leyes de cada nación y en el caso de México, ese convenio de transmisión de derechos se registre para que esté perfectamente blindado y ustedes tengan la tranquilidad legal de que se están haciendo correctamente las cosas. Hablando de la vigencia de la licencia de uso u otorgamiento de este derecho patrimonial, a falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos se considera por el término de 5 años y solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15
cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión así lo justifique. ¿Qué quiere decir esto? Que convenios de transmisión de derechos a perpetuidad son nulos de pleno derecho. Se tiene que establecer con oportunidad cuál va a ser la vigencia de este tipo de contratos y como ya lo dice la ley, si no se establece son 5 años. Y la ley refiere también que no podrán ser más de 15. ¿Cuál es mi recomendación? Si la actividad, si la imagen, si la obra creativa requiere de su utilización por más tiempo, se puede establecer con toda oportunidad en su contrato renovaciones automáticas del mismo para que sean por periodos de 5. Y de esa manera se cubra con lo que dice la ley y no haya una grieta, como ya lo cité anteriormente, que establezca una causal de invalidez. Los temas de derechos de autor se tienen que desarrollar en atención y con la importancia debida de acuerdo a la clase de negocio que ustedes vayan a desarrollar. En materia de publicidad se utiliza mucho la imagen de las personas. Es muy importante que si ustedes le van a meter una buena cantidad de dinero a su difusión a través de marketing, todos estos temas de derecho de autor los tengan bien cubiertos. Ese es el ejemplo práctico que más claro les puedo ofrecer para que ustedes tengan cuidado en el desarrollo de este tipo de trabajos. Seguramente no todos desarrollarán ediciones como ya las que he citado anteriormente de libros, pero sí todos ustedes en su oportunidad y momento necesitarán vender a través de difusión y publicidad. Y si la publicidad no está bien llevada, el uso de esas imágenes, de esos modelos, o el uso de esos jingles, o el uso de esa música, repercutirá en que se le tiene que dar una regalía a los autores de las mismas. Y de no hacerlo así, ustedes van a tener un riesgo contingente considerable que puede repercutir en pérdidas importantes, además de una mala imagen y que se tengan que ver enfrascados en un procedimiento legal que a todas luces nadie quiere. Es por eso que el desarrollo de estos temas de derecho de autor son por demás importantes y sobresalientes. Consulten ustedes el material de apoyo con el que cuentan y verifiquen las direcciones de correo electrónico y de páginas electrónicas que vienen en el mismo. En las mismas desarrollamos cuál es la dirección de correo electrónico de la autoridad mexicana y cuáles son algunas páginas donde existen opiniones y consultas en el contexto internacional. Mi nombre es Daniel Rodríguez, muchas gracias y en esto cerramos el tema de derechos de autor. Por su atención, muchas gracias. Saludos. Bienvenidos a un tema más de los temas legales que estamos desarrollando para Excelencia Fervic. Mi nombre es Daniel Rodríguez, abogado, y es un gusto estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy particular de los que se tienen que vigilar bajo el marco jurídico de la propiedad industrial. Como ya lo referimos en anteriores sesiones, la propiedad industrial tendrá como base de aplicación justamente lo que su nombre indica, esa aplicación o uso industrial para la protección exclusiva de un derecho que se vaya a desarrollar para distinguir ya sea una invención, una patente, un modelo de utilidad, un diseño o un dibujo industrial y finalmente, pero no por eso menos importante, una marca, la cual es justamente la figura que vamos a desarrollar para el óptimo ejercicio de estos temas legales. Es importante mencionarles que al referirnos exclusivamente a marcas, no queremos establecer una diferenciación que implique una falta de importancia a todos los demás temas. Sin embargo, es básico manifestarles que se establece el tema de la marca con el propósito
de que podamos ofrecerles la herramienta de propiedad industrial más útil de acuerdo a lo que su operación diaria necesita. El hablar de los demás temas que hemos desarrollado, que son a la vez muy importantes, requeriría de otro tipo de esfuerzos para poder desarrollarlos. Si ustedes desean alguna consulta o referencia en relación a temas relativos a la propiedad industrial que no se hayan desahogado con la profundidad y suficiencia debidos, de acuerdo a estos módulos que con mucho gusto estamos desarrollando con ustedes, acudan a nuestro colegio, consúltenos. Excelencia Fervic tiene la posibilidad de asesorarlos en algunos otros temas que no vayan con la profundidad o la relación directa de lo que ustedes necesitan con lo que nosotros estemos impartiendo en cada una de estas sesiones. Dicho lo anterior, vamos a empezar a desarrollar el tema de este apartado, y es el de marca. Para mayor abundamiento, forzaremos el mencionar que la Ley de Propiedad Industrial es la que en México se va a encargar de proteger todas las actuaciones y actos u omisiones que se lleven a cabo con este tipo de figuras. También es importante decirles que la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, o la Ley de Propiedad Industrial, mejor y correctamente dicho, también se eficienta y mejora con base en las obligaciones que en algún momento y circunstancia tuvieron que desarrollarse por los esfuerzos del Tratado de Libre Comercio. Mencionamos en su momento y oportunidad que la Ley de Inversión Extranjera, así como la Ley de Derechos de Autor, tienen un nacimiento y una naturaleza similares de acuerdo a esa obligación que tenía en su oportunidad este país por mejorar su legislación para efectos de protección en diferentes latitudes con los socios comerciales con los que estábamos desarrollando, y a la fecha seguimos desarrollando nuestras operaciones comerciales en el marco de ese acuerdo trilateral de comercio. La ley nos refiere como marca aquel signo visible y distintivo que pueda hacer una diferencia entre otros servicios o productos similares al que va a desarrollar o al que va a ejemplificar con la protección debida por la ley. Es muy importante mencionarles que la naturaleza de la Ley de Propiedad Industrial da la facultad de que pueda proteger actos y situaciones jurídicas aún y antes de formalizar las mismas ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyas siglas dentro del ambiente jurídico son INPI. Dentro de su material de apoyo encontrarán la dirección electrónica de este instituto para que ustedes en algún momento puedan imbuirse un poco más en el tema y puedan conocer todas las facultades y situaciones que este instituto tiene la obligación de ofrecerle a usted como usuario de este tipo de servicios. Pues bien, al tener definido nuestro concepto de marca, estableciéndolo como ese signo distintivo que nos diferenciará un producto o servicio de otros de su misma especie o clase, podemos desarrollar todo un concepto que nos infiera qué es lo que tenemos que vigilar nosotros como empresarios para poder desarrollar correctamente esta parte de los temas legales. Si ustedes recordarán, en una sesión anterior hablando de derechos de autor, mencionamos la importancia que tiene para ustedes como empresarios el que puedan blindar correctamente todas sus actividades legales y que al hacerlo puedan reducir los riesgos de una contingencia que les represente una situación en la cual tengan que pagar cantidades de dinero que no habían proyectado y que les repercuta
en empezar un procedimiento legal que a todas luces todo mundo quiere evitar, pues nos resta credibilidad, nos resta imagen y lo más importante, que si se lleva en malos términos o con una deficiencia de defensa o de argumentación legal, en la implicación de pérdida de dinero. Es por eso que es muy importante que ustedes sepan, como ya lo estamos refiriendo, que el espíritu, la naturaleza de la Ley de Propiedad Industrial es que se pueden proteger las figuras que la misma establece, en el caso concreto una marca, antes de su registro. Pero para que tenga toda la fuerza de la ley y para que podamos de manera plena gozar de los derechos que la ley nos ofrece para poder defendernos, la tenemos que registrar con las facultades y las situaciones debidas. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se puede registrar como marca? En este momento lo desarrollaremos. Se pueden registrar como marca los siguientes signos: denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o tratan de aplicarse frente a otros de su misma especie o clase. Suficientemente distintivas, este es un tema fundamental. Tiene que tener ciertas particularidades propias y únicas que le permitan a la autoridad y mayor y de forma más importante al público consumidor distinguir su producto o servicio de cualquier otro. La marca Coca-Cola, la marca McDonald's, la marca Nike, son marcas notoriamente conocidas que han abierto ese conocimiento para que el público consumidor prácticamente de todo el mundo pueda distinguir a qué se refieren con el uso de los mismos. Asimismo, hablando del tema en concreto, hemos visto en nuestro diario acontecer de los lugares en los que nos encontramos que por ahí hay esfuerzos por colgarse de esas marcas al tratar de desarrollar algunas parecidas en grado de confusión para tratar de tomar un poquito de la publicidad y las calidades que esa marca representa. El que encontremos marcas de tenis, de zapatos tenis, que son relativamente parecidos a la marca Nike, a la marca Reebok o Adidas, es una manera de irrumpir y violentar la protección que las leyes de propiedad industrial de cada país deben de conferir a sus debidos propietarios. Es importante aceptar que, por ejemplo, en México tenemos un muy alto porcentaje de utilización de marcas ilegales que se utilizan con las situaciones fuera de la ley que implica la protección industrial y que por consecuencia se desarrollan situaciones de piratería que repercuten de manera muy importante en el buen uso de estas marcas, lo cual es muy conveniente que ustedes eviten. Las formas tridimensionales, esto es, objetos físicos de 3 dimensiones, pueden ser registrados como marca también, y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el siguiente supuesto: el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. ¿A qué nos referimos con esto? Que yo podría registrar el nombre de Daniel Rodríguez como una marca, siempre y cuando no exista otra marca
Daniel Rodríguez, registrada. Tenemos ejemplos en nuestro diario acontecer que refieren este tipo de protecciones o de marcas. Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Christian Dior, son nombres que a la fecha protegen una marca que establece cierta actividad comercial, cierto producto o cierto servicio. Y por eso es muy importante que en este preciso momento establezcamos una serie de apreciaciones que voy a plasmar en este pizarrón. Todos los productos y servicios que existen en el mundo, para la Ley de Propiedad Industrial y los tratados internacionales, el Convenio de Niza, de París, que ya abundaremos en ellos en el material de apoyo que ustedes tienen en sus manos, establece que todos los productos y servicios se distinguen en 45 clases. Trataré de mejorar mi letra. Creo que he mejorado. 45 clases. Relojes, sacos, marcadores, computadoras, pedestales, teléfonos, cámaras, ropa, todo lo que existe en el mundo comercial se divide en 45 clases. La facultad de protección de la propiedad industrial en materia de marcas es que ustedes como empresarios tienen que distinguir para qué van a utilizar su marca. Esto es, ustedes van a hacer una empresa de fabricación, van a fabricar, digamos, manecillas de reloj. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, existen dentro de estas 45 clases subclasificaciones que permitirán distinguir que las manecillas del reloj son de una clase X, y ahorita lo que voy a establecer aquí solamente es para efectos ejemplificativos, no es exacto. De las 45 clases, la clase 3 pertenece a relojes y accesorios. Insisto, esto es solamente a manera de ejemplificar. El punto no es exacto, la clasificación no es exacta, pero es para ejemplificarlo. La clase 3 va a ser para productos de relojes y accesorios. Y nuestra empresa, la Gran Idea S.A., va a desarrollar ese tipo de producto. Luego entonces, la marca que yo decida que se va a proteger, tendrá que proteger única y exclusivamente la clase a la cual mi producto o servicio corresponda. Como paréntesis a esto, no quiere decir que en la mayoría o siempre se establezca una situación por el estilo. Esta es la regla general. ¿Cuál es la excepción? Marcas notoria y absolutamente conocidas en prácticamente todo el orbe. Coca-Cola, por ejemplo, en prácticamente todo el mundo, tiene registradas las 45 clases para Coca-Cola y cumple con las obligaciones derivadas de esta enorme obligación esfuerzo para lo mismo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que nadie utilice Coca-Cola para vender manecillas de reloj, teléfonos, chamarras, corbatas, anteojos o cualquier producto o también servicio, arquitectura, contabilidad, ingeniería, consultoría de negocios con la denominación de Coca-Cola. Es muy importante que cuando ustedes empiecen a desarrollar esa actividad comercial que va a llevarlos al éxito, protejan el derecho de autor, que esto es una referencia a temas ya expuestos, y protejan el tema de su protección de propiedad industrial.
Si nosotros empezamos con este primer producto de manecillas de reloj, entonces vamos a tener que proteger una clase. Ahora, ¿cómo se pueden proteger las diferentes marcas? La doctrina y la ley ofrecen tres grandes clasificaciones para poder proteger una marca. Voy a borrar primero esto rápidamente para que no confunda. Existen tres. La primera, marcas nominadas. La segunda, marcas innominadas. De verdad, estoy mejorando mi letra, ¿eh? 3, marcas mixtas. Dentro de todo lo que nos ofrece la ley, en estas tres formas vamos a poder registrar nuestra marca. La marca nominada establece la protección básicamente de una fonética, de cómo suena la marca. El proteger, en el ejemplo que estábamos citando hace un momento, pensando en que no existe una marca como esta, Daniel Rodríguez, como marca para la prestación de servicios de asesoría jurídica. Aquí no me estoy metiendo en el tema de desarrollar una estilización diferente y única, simplemente estoy estableciendo mi nombre, pensando en que no haya sido registrado con anterioridad. Ahora bien, las innominadas, ¿qué ejemplo podemos tener de innominada? La palomita de Nike. Aquí, como ustedes ven, no dice Nike. Sin embargo, toda la gente que hemos utilizado zapatos tenis en algún momento de la vida, sabemos que este símbolo que no trae una letra, que no trae un conjunto de letras, que no trae una palabra que implique una fonética, establece la relación de un producto con una marca. Y es un ejemplo exacto, la palomita de Nike. Una marca mixta. La marca mixta, entendiendo este seguimiento, implicará lo que conlleva una denominación nominativa, una frase, una fonética, con un signo distintivo que le permita particularidad, distinción. ¿Qué ejemplo podemos tener de esto? No lo voy a poner en el pizarrón porque no me va a salir, pero si nosotros recordamos cómo se escribe con la estilización de vida Coca-Cola, con las olitas y los diseños que tienen, es un ejemplo correcto y preciso de una marca mixta, pues establece una fonética con un conjunto de letras o palabras y una imagen estética que distinga a ese producto que es una bebida no alcohólica con otras, como cuáles, bueno, Pepsi, Sprite, cada una es una bebida embotellada, pero cada una tiene su marca que distinga a una de otra del público consumidor. ¿Qué es lo que se necesita desde el punto de vista práctico para poder desarrollar eficientemente un registro de marca? Lo primero es prepararnos. Hay que investigar con todo detalle si esa marca que nosotros ya tenemos plasmada en un diseño contratado por un diseñador o en un momento de inspiración desarrollada por nosotros mismos, no fue un momento de inspiración desarrollado por alguien más. ¿A qué voy? Hay que hacer una búsqueda
de que lo que yo pretendo registrar como marca no haya sido registrado antes. Para tal efecto, en México se establece una situación que se denomina búsqueda de anterioridades, la cual, a través del pago de una cantidad por concepto de derechos al INPI, se le pregunta al propio instituto: yo quiero registrar Daniel Rodríguez como una marca para proteger servicios legales, la cual la voy a proteger de manera nominada en este momento, o mejor y más completo, la voy a proteger nominada, le voy a meter un signo solito, una D y una R hermosos y estilizados, o a lo mejor una imagen distinta para que sea nominada, y después voy a conjuntar ambas para crear una mixta. Y por lo mismo, instituto, te pido que me digas si existe o no una marca idéntica o parecida en grado de confusión a la que yo pretendo registrar con otra que ya haya sido registrada o que se encuentre en proceso de registro. En México, en condiciones normales, debido a la gran cantidad de trabajo, se cuentan entre 6 y 8 meses para poder recibir un registro de marca después de haber presentado tu solicitud con todas las formalidades debidas. Son periodos largos. Sin embargo, en el momento en que nosotros mencionamos que ya utilizamos la marca, o si no la hemos utilizado y la vamos a utilizar justo en el momento de presentar nuestra solicitud, a partir de ese momento la ley, si es que se nos autoriza la marca al final de una serie de estudios muy formales para detectar si existe una anterior o no, nos van a retrotraer los efectos, esto es, los van a pasar al momento anterior, al momento de registro, donde si yo presenté mi solicitud el 2 de enero y el 2 de agosto me van a dar mi solicitud, todo ese tiempo, a partir del día 2, se va, 2 de enero me refiero, el efecto de la ley para protegerme se regresa. Si yo mencioné el día 2 de enero que vengo utilizando hace 8 meses atrás mi marca y puedo acreditarlo con documento que lo pueda probar de manera fehaciente, entonces la protección de la ley va a ser a partir del momento en que yo acredité que podía utilizar esa marca. El proceso no es complejo, sin embargo, requiere de las atenciones y cuidados que un abogado les puede ofrecer a este respecto. Si ustedes desean que su empresa crezca, es muy importante que registren su marca para que puedan establecer una diferencia entre el público consumidor por sus productos o servicios. Es muy importante que en algún momento dentro del desarrollo de su curso entren a la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, cuyos siglas de una u otra son INPI y OMPI, para que ustedes conozcan la seriedad, magnitud e importancia de este tipo de temas. Si ustedes se ven inmersos en un riesgo donde alguien más utiliza su marca o donde ustedes, por una deficiente asesoría, copian la de otra persona, se pueden ver implicados en procedimientos legales de corte primero administrativo que representen sanciones económicas, clausuras o aseguramientos, o que ustedes puedan defender eso si son los tenedores del derecho y al que lo está haciendo mal le impliquen sanciones, multas, aseguramientos y clausuras, reincidencias, pueden llevar, de acuerdo a la ley de nuestro país, inclusive a sanciones de corte penal con pena de cárcel. Por eso es muy importante que ustedes tomen las decisiones correctas desde el principio. El valor de una marca como Coca-Cola de miles de millones de dólares empezó justo con la correcta protección que la ley proporcionaba desde el momento de su constitución a la fecha, a través de las diferentes evoluciones y ampliaciones de la protección que una marca como Coca-Cola tiene hoy. Esa forma de proteger
su situación jurídica en materia de marcas les va a permitir poder desarrollar los temas que necesitan para poder crecer en el punto. Con el material de apoyo que ustedes tienen, podrán encontrar algunas solicitudes y formatos para que puedan desarrollar ejercicios prácticos de cómo inscribir una marca. ¿Qué debe de tener la solicitud que se debe de presentar al instituto? Y cuáles son los diferentes pequeños pasos y anexos que se tienen que juntar a su solicitud para poder llevar de manera exitosa su trámite. Espero que estos elementos fundamentales en el tema concreto de marca, desde el punto de vista más práctico, que vigilar todo lo que nos dice la ley, les resulten de utilidad. Consulten a sus abogados de confianza para que juntos puedan explorar con mayor profundidad este tema. Si hay alguna duda sobre su operación diaria sobre esto, Excelencia Fervic les puede ayudar con muchísimo gusto a encauzarlos y asesorarlos en este tipo de temas si es que ustedes nos dan la distinción de poder coadyuvar a su proyecto de negocio. Por mi parte, en el tema de marcas es todo por el momento. Los espero pronto y muchas gracias. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Hasta la próxima.